Por supuesto, todos sabemos, aquellos que somos creyentes, que varía mucho la manera en que nos aproximamos a el texto bíblico y el mensaje de las Escrituras. Podemos leerlo de una manera ligera o superficial, simplemente como un acontecimiento histórico que puede ser interesante, o podemos y debemos de leerlo como la palabra de Dios que trae un mensaje revelado, específico, concreto para nosotros. Toda la Escritura tiene una razón de ser específica. Dios nos ha dado para mostrarnos la instrucción necesaria acerca del plan de salvación y acerca de su reino. Pero también es cierto que cuando leemos los textos bíblicos, cada uno de sus pasajes tiene, según nuestras circunstancias, una razón de ser para nosotros, un mensaje muy específico. Así es que a veces podemos coger un pasaje como este y viendo todo lo que el Señor quiere decir de una manera general y también viendo lo que el Señor me está diciendo a mí de una manera concreta. Cuando os acerquéis a nivel individual y personal a este pasaje o a todos estos últimos capítulos de este Evangelio o de cualquier otro Evangelio, esforzaros a leer el texto no como algo más que se nos revela una parte histórica o simplemente una serie de instrucciones o de normas. No, cuando os acerquéis al Evangelio y os acerquéis a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tenéis que mirarlo de otra manera también y poder ver aquí a nuestro Señor. Él ha dicho y nos dice todo el texto que ha sido enviado por el Padre para hacer su voluntad. Y su voluntad entra por este momento concreto, que es dar su vida por los suyos. Así que, fijaros aquí que el Señor de Gloria es Dios hecho hombre, está ahora pasando una agonía de manera específica. Ha sido toda su vida aquí en la tierra, en medio de nosotros, vino como siervo. Pero la pasión y estos últimos versículos están mostrando claramente que aquel que tenía todo el poder y toda la majestad se está frenando y está limitando para que nosotros podamos alcanzar aquello que jamás podríamos haber merecido o podríamos haber alcanzado. Cada una de sus palabras, cada una de las acciones que está ocurriendo en este capítulo 18, 19 hasta el final, o en los demás evangelios, tiene que ser leído con mucha devoción, con mucho cuidado, con mucha atención. Cada una de sus partes es doblemente importante. Algunas palabras de introducción en estos versículos que tenemos delante de nosotros. Lo que Juan, el Evangelio de Juan, está haciendo es complementar los otros evangelios. Esto ya lo decíamos el domingo pasado, es importante que lo recordemos, porque uno puede llegar a pensar de que se va a encontrar con contradicciones, y no es cierto. No hay contradicciones en manera alguna entre los 4 evangelios o entre los otros 3 y este. Lo que Juan está haciendo es algunos detalles que él considera que deben de ser añadidos o que puedan complementar todos los demás textos. Así se nos dan algún nombre, se nos dan algunos detalles que en otros sitios no están. No está interesado en los elementos cronológicos o la manera cronológica de narrarlo, sino en las razones. Si algo se especifica en el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio, cuando se nos está hablando del Señor Jesús, no es datos históricos o acontecimientos en un orden, sino ¿por qué? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué conclusión sacamos? Por eso es tan importante esa enseñanza profunda y espiritual que todo el Evangelio de Juan tiene y que también está plasmado, también lo podéis ver en estos últimos capítulos. Así hay un contraste. Si cogéis el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, nos va narrando hechos, que también tienen su instrucción, por supuesto, y su enseñanza espiritual, pero aquí parece que cada frase del Señor o cada acontecimiento va a resaltar y nos va a decir algo.
Así se nos muestra cómo un discípulo del que no se dice el nombre, que pensamos que es el mismo Juan, ha tenido oportunidad de poder dar entrada también, no solamente para él, sino para Pedro, y nos da los detalles de un familiar de aquel que se le había cortado la oreja, que resulta que también anteriormente él ha dicho que se llamaba Malco. Es decir, va dando unos detalles que tienen su importancia en todo el conjunto. Y si os dais cuenta también, en cómo estamos leyendo esta segunda parte del capítulo 18, nos va a mezclar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo con el testimonio del apóstol Pedro. En una lectura ligera, quizá esto no lo podamos percibir, pero fijaros que anteriormente se había señalado que Pedro le iba a negar. Pedro, el valeroso, va a negar al Señor, así lo ha dicho el Señor Jesús. Así que lo vais a poder encontrar aquí en este caso, versículo 12, nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús que ha sido tomado preso y llevado ante Anás. En el versículo 15 nos habla acerca del apóstol Pedro, que también va a tener oportunidad de testificar en el patio de Anás, donde está Anás. Pasa otra vez al versículo 19 y nos habla ahora del Señor Jesús. El sumo sacerdote le hace unas preguntas específicas para después dejarlo otra vez aparcado este asunto y pasar al apóstol Pedro, que le va a negar la segunda y la tercera vez. Esto es importante porque vamos a ver dos maneras de dar testimonio. Por una parte, la de nuestro Señor Jesucristo, y por otra parte, contrastada, la del fiel representante de los apóstoles, los creyentes, que es el apóstol Pedro, que nos va a dejar en vergüenza. Pensemos en esto. El Señor Jesús ha sido tomado y llevado ante Anás. Se nos da una serie de detalles. Este Anás está emparentado con Caifás, y si miráis en el capítulo 11, y recordáis ya de hace bastante tiempo que lo estuvimos viendo, se había dado detalles acerca de el Señor Jesucristo y de la intención de los judíos con respecto a él. Versículo 49, 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, nos señala el evangelista Juan, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya Juan nos había adelantado lo que ahora nos está describiendo, que se había dado una profecía, o aquí que se nos dice que se había aconsejado que un hombre muriera por todo el pueblo. Claro, enseguida nosotros empezamos a relacionar y pensamos cómo el Señor mueve todos los hilos, todas las circunstancias y las personas para que el plan de Dios se cumpla. Ya se había dicho mucho antes que era necesario, sería bueno o apropiado que Jesús muriera y que así pudiera quitarse un elemento de dificultad con el Imperio Romano o algo parecido. Juan nos ha dicho, bueno, esto es una manera de profetizar, de indicar algo futuro de lo que va a ocurrir sin que siquiera Caifás supiera lo que estaba diciendo. Ahora, cuando ya está a punto de ser el juicio de nuestro Señor Jesucristo, Juan nos recuerda, esto ya estaba profetizado. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros podemos pensar, bueno, Caifás dijo algo en una ignorancia sublime, sin él darse cuenta, pero nosotros, cuando se nos está hablando de profecía y de la conveniencia, lo apropiado que Cristo debería de morir en la cruz, tendríamos que ir mucho más atrás.
y quizás leer, por ejemplo, en Isaías 49 o Isaías 53, Isaías 42. En estos pasajes del profeta Isaías se nos señala, se nos indica que era necesario que viniera el siervo de Dios, el Mesías, para morir en la cruz o para dar su vida por los suyos. Constantemente vais a ver, específicamente en el profeta Isaías y también en otros profetas, que ya estaba indicado que nuestro Señor Jesucristo debería de morir por nosotros, en nuestro lugar. Caifás está hablando por ignorancia. La Escritura ya se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Lo que Juan nos está diciendo es, estas cosas no ocurren porque sí, sino que ya está siendo establecido. Y aunque a los hombres les guste o no les guste, entiendan o no entiendan, no van a poder oponerse al plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a sufrir la pasión, la muerte, la crucifixión, no porque aquellos se lo hayan planeado por sí mismos, sino porque ya está establecido. Y son instrumentos para llevar el plan de Dios. Yo me voy a quedar aquí, pero tendríamos que ir mucho más allá en el comienzo de la historia. El plan de salvación no fue establecido por los romanos, Pilatos. No fue establecido por Caifás en un arrebato de nacionalismo. No fue producido por un cobarde Judas. No fue producido por un sabio profeta Isaías. Ni siquiera fue adelantado en un principio por un ángel cuando estaba hablando a un hombre llamado Adán que le decía tal cosa que había ocurrido, o que iba a ocurrir, sino que era el plan de Dios. Lo que estamos viendo aquí, que se nos está señalando es, ha ido Anás, va a ir a Caifás, va a ir a Pilato, va a volver otra vez para atrás para el sacerdote, después va a volver otra vez a Pilatos, entre medias va a aparecer el rey. No, estas cosas no están siendo un pelele en las manos de unos hombres que están decidiendo el destino de Jesús, sino que ya estaba profetizado y estaba señalado. Toda la Escritura está guiada, dominada por el Espíritu y tiene una indicación concreta para nosotros. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios lo que tenemos aquí delante. Pero bueno, tenemos el interrogatorio. Así que Anás ha tomado a Jesús estas preguntas que se le van a hacer al Señor Jesús aquí en este momento, y el sumo sacerdote, versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. No lo tenéis en estas palabras en los demás evangelios. En los otros evangelios se nos dice que fue a Caifás y que Caifás le estuvo haciendo una serie de preguntas. En el evangelio de Juan, Juan quiere dejarnos claro estas cuestiones. Es decir, ¿por qué Juan ha querido unir a los demás evangelios estas preguntas concretas y estas respuestas específicas de nuestro Señor Jesucristo? Anás le está preguntando, bueno, vamos a ver, estás aquí delante de mí, has sido apresado en este lugar, háblame de tus discípulos y háblame de tu doctrina. Como si Anás no supiera nada. Me traen a mí a alguien que yo tengo que descubrir si es culpable o es inocente. Y yo tengo que juzgar. Y se está tomando una autoridad que realmente él no tiene delante de Dios, ni aún delante de los hombres. El Señor Jesucristo nos va a dar unas respuestas muy adecuadas. No hay secretos en mi obra, no hay secretos en mis palabras. Ninguna cosa yo he hecho en secreto para que tú tengas que venir y tengas que adivinar. Recordemos algunos de los hechos que hemos visto ya en el Evangelio de Juan. En cierto momento, capítulo 7 del Evangelio, son enviados algunos alguaciles para que investiguen y tomen preso al Señor Jesús. Así que los alguaciles están vigilando, observando, incluso hacen algunas preguntas. Versículo 32, 7:32. Pero después pasa hacia adelante y leemos en el versículo 45
que los alguaciles vuelven otra vez a aquellos que le enviaron y le preguntan dónde está Jesús, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles enviados por los judíos, por los líderes, le dicen: ningún hombre ha hablado como este hombre, ni ha dicho las cosas que este hombre dice. Así que no lo hemos podido traer porque hemos visto su autoridad, su poder, su claridad, y no hemos visto cosa alguna negativa para poder traerle. Primera evidencia que podemos señalar. Más adelante, en segundo lugar, podemos ver en el capítulo 9 un acontecimiento que estremeció en cierta manera también un lugar y removió a los líderes. Hay un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre ciego de nacimiento es traído delante del Señor, y el Señor le da la vista. Enseguida podemos ver que los judíos acuden al ciego: ¿quién te ha dado la vista en este día tan específico? Y después podemos ver estos mismos hombres preguntando a los padres: ¿y vuestro hijo era ciego? Sí, era ciego. Quien le haya dado la vista no lo sabemos. Si era ciego y ahora ve. Y otra vez vuelven los mismos líderes a preguntarle otra vez al ciego: ¿cómo es posible que veas? ¿Quién te ha hecho estas cosas? Muéstranos. Es decir, no hay duda, no hay ningún secreto, no hay ninguna cosa que se haya hecho en la sombra. Incluso aquel hombre que antes había sido ciego dice: ¿es que acaso también vosotros queréis creer? ¿Es que acaso no tenéis evidencias suficientes para ver que este hombre es especial? No hay secretos en las cosas que el Señor Jesús ha hecho a lo largo de su vida. Pero aún podemos señalar más, entre otros acontecimientos. Y cuando ya está cerca los últimos días del Señor Jesús y está entrando otra vez a Jerusalén, resulta que uno de sus amigos o más allegados, Lázaro, ha muerto. Así que el Señor Jesús se acerca a aquel lugar, y después de que Lázaro lleva varios días ya enterrado, nuestro Señor Jesucristo le resucita. Y eso crea un revuelo inmenso en toda Jerusalén. Las multitudes se acercan a preguntar y a indagar, a ver cómo es este hombre que había muerto y que ahora ha resucitado, que parece ser que era un hombre conocido. Tal es así y tal es la preocupación, que incluso no solamente ya quieren dar muerte a Jesús, sino también quieren quitar de medio a Lázaro. No hay secretos, todo ha sido hecho en público. Pero a pesar de estas evidencias concretas y otras muchas en sus palabras y en sus hechos, aún Anás quiere preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que enseñas? ¿Cuál es tu doctrina? No solamente esto, nuestro Señor Jesucristo tenía la costumbre, nos dice, de ir a los lugares públicos. Así que cuando se acercaba a las aldeas, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Y en las sinagogas presentar el Evangelio. Se hacía la lectura y entonces nuestro Señor también hacía esa lectura y la aplicaba para sí mismo. No solamente esto, sino que además acumuló una multitud de gente, en alguna ocasión hasta más de 5.000 personas, a las cuales estaba dando instrucciones. Y no solamente esto, sino que los alimentó con unos pequeños panes y peces. Y si además de esto no fuera suficiente, si vosotros leéis el Evangelio de Juan, nos dice que en las 4 fiestas de Jerusalén principales nuestro Señor Jesús vino. La primera de ellas podemos ver incluso que era acerca de unas bodas, también en las bodas que estuvo haciendo el milagro, el primer milagro, y después otra vez en el templo. En el mismo templo 4 veces, en las 4 fiestas, de manera pública, nuestro Señor Jesús estuvo haciendo milagros y trayendo enseñanza. Nunca lo hizo en las cuevas, nunca lo hizo en secreto, nunca lo hizo en intimidad. Por tanto, todo el mundo sabía lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba haciendo. Lugares públicos, a multitudes, con palabras y enseñanzas que nadie podía comprender y nadie podría imitar. Yo no sé vosotros. ¿Acaso todavía hay dudas acerca de la persona del Señor Jesús? ¿Acaso todavía queréis imitar a Anás si queréis preguntarle qué cosa que no sepáis? Ninguna cosa se ha hecho en secreto. Todo lo tenéis en las Escrituras. Si queréis evidencias, hasta hartaros de evidencias, las tenéis en la palabra de Dios. Lo importante, lo que nos quiere mostrar aquí Juan,
no es la falta de evidencias, sino la falta de actitud, la falta de voluntad. No es problema de no ver las señales, sino de no querer ver las señales. Y lo mismo que le está pasando a Anás, se nos está transmitiendo a nosotros. La gente hoy en día no sabe acerca de Jesús, no porque Jesús haya vivido y haya muerto en un lugar secreto e íntimo, no porque su voz no ha sido levantada por todas las partes, sino porque la gente no quiere creer, la gente no quiere aceptarlo. Y creo que este juicio falso que se está haciendo acerca de nuestro Señor Jesús está dejando en evidencia todo esto. No se necesitan más pruebas, se necesita voluntad. Así nuestro Señor Jesús le responde, yo públicamente lo he hecho. Y lo he hecho donde la gente se reunía y donde estaba. He entrado en el mismo templo, he estado en las mismas plazas de Jerusalén. ¿Qué cosa yo he hecho oculto que vosotros no sepáis? ¿Qué doctrina yo he traído que vosotros no conozcáis? Porque una y otra vez podemos ver que nuestro Señor Jesús está usando de manera constante las Escrituras. Y nos dice en cierta ocasión que abría al profeta Isaías y leía para que todo el mundo pudiera escuchar lo que estaba diciendo. En cuántas ocasiones Él repite las mismas enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que no nos hace temblar cuando leemos los primeros capítulos del Evangelio de Juan, el Sermón del Monte, la Escritura, la ley, la palabra de Dios dice, aun cuando yo añado o digo esto otro? Una y otra vez es la Escritura. No hay nada desconocido, no hay ningún secreto en Jesús.